Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto poderlos saludar en esta segunda sesión de nuestro programa de opciones financieras. Como les comenté, pues fueron de las sesiones que vamos a implementar, que no estaban planeadas, pero al ver que había personas que nunca habían tenido un acercamiento en el mundo de la bolsa de valores, ¿no? Como tal, pues bueno, decidimos hacer estas dos sesiones adicionales, la de hoy y la de mañana, para dar una introducción a la parte de los fundamentos, ¿no? ¿Cómo elegimos una acción, cómo elegimos un ETF? Porque recuerden que cuando hablamos de opciones financieras, pues estamos invirtiendo a través de contratos de opciones financieras, pero hay un derivado, hay un subyacente, y ese subyacente, pues va a ser una acción, un ETF o un índice o un commodity, un futuro, ¿no? Relacionado a los commodities a los futuros. Siempre vamos a estar trabajando bajo un subyacente. A ver, denme un segundito nada más, por favor. Listo, disculpen. Perfecto. Entonces, como les comentaba, pues siempre vamos a estar trabajando a través de contratos de opciones, pero estos contratos de opciones derivan de un subyacente. Y el subyacente es una acción o un ETF. Y esos análisis, pues también los tendremos que hacer, ¿no? Como les comenté ayer, pues es doble trabajo o es una doble complejidad al momento de tratar de ser rentables en el tema de opciones financieras, porque así como tenemos que analizar los contratos de opciones, porque recuerden lo que vamos a ver el jueves, hay griegas, hay tetas, hay vegas, hay gamma, hay griegas dentro de los contratos de opciones, las cuales generan el valor del contrato de acuerdo al movimiento del subyacente o de acuerdo al movimiento de la griega de la volatilidad o del paso del tiempo, como la griega teta, ¿no? Entonces, adicional a eso, pues tenemos que analizar el subyacente y en este caso, pues son las acciones o los ETFs, los cuales también tienen su propio fundamental. Y dentro del mundo de la bolsa de valores, normalmente utilizamos los contratos de opciones para trabajar acciones, contratos que derivan de acciones o de ETFs. También lo hacemos a través de índices accionarios, pero bueno, van muy de la mano con el ETF, ¿no? Como en el Standard Poor's 500, con el Nasdaq, pero lo hacemos a través de índices, que se puede hacer de las dos formas. Pues hay ETFs que replican al índice y nosotros trabajamos también a través de contratos directamente dentro del índice. Entonces, se pueden trabajar de ambas o de distintas maneras. En este caso, pues lo que vamos a hacer hoy es aprender a, más que nada, no nos vamos a meter tan de lleno a la parte financiera, a entender estados de resultados, porque eso pues es para más sesiones. Y antes sí lo veíamos, la verdad que cuando yo inicié en la parte de la bolsa de valores, primero inicié obviamente en la parte de largo plazo, analizaba mucho acciones, fue una de las cosas que estudié, ¿no? La parte de finanzas y contabilidad. Entonces me gustaba mucho analizar estados financieros, me gustaba mucho analizar múltiplos futuros, múltiplos presentes, múltiplos del pasado, etcétera. Pero conforme fue pasando el tiempo, también me metí muy de lleno a la parte del intradiario, en movimientos intradiarios, y ahora con los movimientos o con el core o el sistema que estamos trabajando y que es uno de los sistemas que vamos a utilizar dentro del programa, que es a modo corto plazo y mediano plazo. Corto plazo me refiero a movimientos intradiarios como el que colocamos hoy, o mediano plazo me refiero a semanas o máximo un par de meses. La verdad es que la parte financiera la dejamos un poquito de lado. No del todo, no del todo obviamente, pero sí tratamos de analizar, obviamente, la parte, el fundamental de la acción, en este caso, hablando de acciones, tratar de encontrar activos con buenos fundamentales, que sean sólidos, porque eso lo vamos a llevar a la práctica también. Al tema de análisis técnico, tenemos que hacer el conjunto de ambos análisis, en la parte financiera, la parte fundamental y la parte técnica, y, y no necesitamos tan de fondo meternos con este sistema de tiempo, de las posiciones que colocamos, que son de semanas y meses, no necesitamos de cierta manera meternos tan de lleno a la parte de análisis fundamental, o sea, directamente a los estados financieros, porque esa es una inversión que va más de largo plazo. Entonces, a años, me refiero a años. Incluso
inversiones de meses todavía pueden entrar perfectamente con análisis que pueden ser más poderosos que simplemente el análisis fundamental, ¿no? Que es el técnico o incluso el de flujos, como el de la exposición de los formadores de mercado. Entonces son esos dos análisis, dentro del programa, pues vamos a entender el análisis o incluso el análisis macroeconómico, ¿no? Creo que para las posiciones de corto plazo, el análisis macroeconómico, las noticias o estar informados de un posible arancel o de la liquidez que hay dentro de un sistema o de la Reserva Federal de que va a bajar la tasa de interés, también eso tiene un impacto súper poderoso a los movimientos que nosotros venimos a trabajar, que son los de mediano, largo plazo, mediano, corto plazo. Entonces, por esa razón, vamos a dar como un resumen de lo que debemos de tomar en cuenta y lo podemos hacer estos análisis lo podemos hacer de forma autónoma, o sea, nosotros meternos a páginas y revisar los fundamentales de una empresa, o también lo podemos hacer a través de herramientas, y de hecho Interactive Brokers pues es una herramienta sumamente sólida como para poder ver el upside de los analistas, cuál es el valor real o cuál es el valor, el target que estiman o el precio justo, por decirlo así, de los analistas de esa acción que estamos analizando, porque repito, eso lo vamos a tomar en cuenta para analizar acciones que tengan un valor, de cierta manera, un valor intrínseco por abajo de lo que se estima o de lo que debería de ser. Para esas acciones, encontrarlas en un nivel dentro del análisis técnico, en un nivel de soporte, y ahí encontrar oportunidades de inversión. El análisis fundamental te dice, es el que te dice en dónde invertir, y el análisis técnico te dice cuándo. El análisis fundamental, me gusta poner este ejemplo, por ponerlo nada más. El análisis fundamental es simplemente ver un carro, ¿no? Que nosotros queremos comprar un carro. Ok, vemos el carro, el estado financiero, el estado de resultados puede ser el motor, el balance general puede ser la carrocería, el flujo de efectivo puede ser la tapicería o los interiores. Y si los tres se alinean a lo que buscamos, quiere decir que el carro está bonito. Eso quiere decir que el carro está bonito. Y los estados financieros te dicen si está bonita o está fea la acción, por ponerlo en un lenguaje más fácil de entender, a modo de carro. El estado de resultados, que es el motor, sabes que sí está bueno. Las utilidades son buenas, la utilidad operativa, la utilidad neta, el EBITDA, ok, está bueno. El motor, el balance general, oye, tiene activos contra pasivos y los activos crecen más que los pasivos, el capital de la empresa está mejorando año con año. Bueno, sabes que la tapicería está buena también. Oye, el estado de flujo efectivo, o sea, los interiores, o no sé qué dije anteriormente, pero los interiores. ¿Sabes qué? Hay inversiones, se ve que invierte la empresa, hace recompra de acciones o entrega dividendos, etcétera, dependiendo del giro y el flujo efectivo final es interesante y va en crecimiento. Ok, todo eso es ver si el carro nos gusta, si el carro lo compraríamos, pero eso no te dice absolutamente nada si está barata o cara la acción. Simplemente sabemos que es una acción sana, que el carro está bueno, que sí nos gusta el carro y que sí lo queremos comprar, pero no nos está diciendo si esa acción está cara o está barata. Entonces ahí entra la parte de los múltiplos. Los múltiplos sí nos van a decir si está la acción cara o barata de acuerdo a su historia y de acuerdo al sector. ¿Va? Básicamente yo lo que les voy a platicar ahorita es dos múltiplos nada más, el EBITDA, el valor de la empresa frente al EBITDA, y también el PER, ¿no? Que son los dos más comunes. Obviamente se pueden ir reincorporando más analíticas, ¿no? Y más factores, pero repito, para el sistema que nosotros operamos, que es de semanas o incluso días, la verdad es que no es tan necesario desde mi punto de vista. ¿Va? Si queremos hacer análisis o inversiones de largo plazo y de veras queremos quedarnos con el negocio, pues bueno, es distinto. Ahora, los estados financieros nos dicen si está bonito o está feo el carro. Los múltiplos en los que cotiza actualmente nos dice si está barato o caro para empezar a tomar decisiones de inversión. Oye, está bonito.
Ah, y el múltiplo me dice que está barato. Ok, sí lo quiero comprar. ¿Cuándo lo voy a comprar? Cuando en el análisis técnico encontremos una zona importante donde pensemos que ahí va a llegar el activo y va a rebotar hacia arriba. Y eso se puede llevar también a la práctica bajista. Un activo sobrevalorado, donde sus fundamentales no estén tan sanos, y en un movimiento alcista donde pensemos, oye, esta va a terminar cayendo, ¿no? Porque está caro de acuerdo a su valor real y aparte está en zona de resistencia. Entonces, básicamente son esos análisis los que nosotros vamos a encontrar. A ver, déjenme nada más ver si esto sirve porque el, estoy haciendo una prueba aquí con esta diapositiva. A ver, nada más déjenme ver. Sí, no, 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 no. A ver, creo que entonces la jugada sería igual, así. Sí, así. Ok, entonces, análisis, de hecho, tendríamos que iniciar a manera fundamental, tendríamos que iniciar con el análisis macroeconómico, ¿no? Con el análisis macroeconómico, o sea, ¿cómo va la economía en general? ¿Cómo va la economía en general? En temas de, oye, los ciclos fiscales y monetarios, ¿son expansivos o son restrictivos? Si son restrictivos, ojo, porque hoy por hoy, los mercados se mueven más por liquidez y por ciclos que descuentan los inversionistas en temas de tasas de interés o emisión de deuda, aunque haya degradación monetaria, más emisión de deuda, estímulos fiscales que inyecten liquidez dentro de las bolsas o dentro de una economía, eso impacta incluso hoy por hoy más que una entrega de resultados positiva. Ahorita en ChatGPT lo podríamos investigar. Ya en el grupo pasado lo hicimos y nos dio la razón ChatGPT. Vamos a ver, lo podríamos hacer con Gemini como para tener otra alternativa, ¿no? Pero hoy por hoy, la parte macroeconómica, cómo están los ciclos. Ejemplo, a mí que me toca dar la transmisión de XTV en la sesión asiática, últimamente se ha mejorado la parte de la inflación y la parte de entrega de resultados en Japón, pero el índice de Japón empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Si el índice de Japón sube, sus empresas suben. El índice de Japón subía, 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 y no por buenas entregas de resultados, simplemente porque entró una nueva ministra y es políticamente fiscalmente expansiva. ¿A qué voy con eso? Baja impuestos, emisión de deuda, lo cual significa que hay más dinero circulando dentro de la economía y ese dinero va a dos lugares. Puede ir a activos financieros y ahí se pueden formar burbujas de activos financieros o de activos o de productos y servicios, los cuales también pueden beneficiar a las empresas. Entonces, hoy por hoy, repito, hoy por hoy la parte macroeconómica, la parte de tasas de interés, la parte de políticas fiscales, influye muchísimo, y no es hoy por hoy, siempre ha existido, influye muchísimo para los movimientos de los activos. El sábado, no recuerdo cuál sábado, es un sábado antes del 21 de marzo, voy a hacer de 5 horas, me parece, de 9 a 2, donde voy a hablar de ciclos económicos. Los voy a invitar porque ahí vemos por qué las bolsas suben o por qué las bolsas caen. Por qué, para quien no esté tan familiarizado en esto, ¿por qué se escucha tanto de que las tasas de interés, por qué la Reserva Federal, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, ahí lo voy a platicar muchísimo más a fondo para entender todos esos conceptos, ¿no? Porque todos los días los índices se mueven de acuerdo a factores macroeconómicos. Se mueven de acuerdo a que el IPP salió bueno o salió malo, que el PIB salió bueno o salió malo, que la inflación salió por arriba de lo que se espera, pues los índices caen. Salió que la inflación cayó mucho más de lo que se esperaba, por eso las bolsas van para arriba, por las perspectivas que van descontando los inversionistas para bajar tipos de interés, etcétera. Entonces, ese sábado les voy a pasar la liga, yo creo que ya mañana me la tienen, para que se puedan registrar. Ahí voy a tocar un poquito más a fondo esto, porque desde mi punto de vista, desde aquí empieza el análisis, ¿no? Desde aquí empieza el factor de análisis, el factor fundamental. Análisis macro, ¿en qué ciclo estamos? Oye,
¿Viene un ciclo expansivo o restrictivo? Si viene un ciclo restrictivo, probablemente no le ayude ni siquiera aunque entregue buenos resultados las empresas, ¿no? Porque eso es quitar liquidez, menos dinero también para consumo de servicios, de bienes y servicios. Después de la pandemia, no, como dato nada más, imagínense, después de la pandemia o cuando inició la pandemia, Estados Unidos, del 100% de los dólares que hoy hay en circulación, el 25% lo creó de la nada en esos meses, en 2, 3 meses. La masa monetaria incrementó muchísimo. ¡Bam! Incrementa muchísimo. Y luego las tasas bajan. Eso es liquidez pura, fiscal y monetaria. La bolsa tuvo un rally poderosísimo hasta el 2022. Se fue para arriba brutalmente. ¿Por entrega de resultados? No. Por entrega de resultados, no. Simplemente por políticas expansivas. Y luego suben las tasas y baja la masa monetaria, la contracción de la masa monetaria, caen las bolsas. ¿Por qué? Por entrega de resultados, no. Posterior a eso, sí hubo una caída de entrega de resultados. Una caída de entrega de resultados. Pero, a ver, un segundito, un segundito. Listo, disculpen, es que me tocó ser niñero hoy y está mi niña aquí y a veces hace algunas travesuras. Entonces, una disculpa. Ok, entonces, me quedé en que se contrajo la masa monetaria y, y también las tasas de interés empezaron a subir y después de esto, pues sí, obviamente las entradas de resultados tienden a no favorecer. Entonces el mercado descuenta eso, ¿no? El ciclo económico, sin duda, es un tema fundamental de entender. A partir del análisis macroeconómico nos vamos al análisis financiero. Y dentro del análisis financiero tenemos las dos situaciones que les comenté ahorita. El análisis de si está bonito o está caro, en este caso la acción o el carro que pusimos como ejemplo, está bonito o está feo, por poner un ejemplo nada más. Y después de saber si nos gusta, si realmente nos gusta, saber si está barato o caro. ¿Va? ¿Está bonito o no está bonito? ¿Está barato o está caro? Cuando nosotros encontramos el ciclo perfecto de, oye, análisis macroeconómico, parece que todo va a ir para arriba en temas de tasas y liquidez fiscal, etcétera. Ah, ok. ¿Sabes qué? Estos activos están bonitos, están sanos dentro de los estados financieros. Y luego ya estamos descubriendo que de acuerdo a sus múltiplos no están caros, no cotizan caros. Ahorita vamos a identificar eso. Pues bueno, ya le ponemos palomita. Y el último análisis técnico, bueno, y de hecho no es el último, ¿eh? Porque hoy por hoy la parte de flujos de órdenes a temas institucional como Gama es súper relevante. Hoy una locura lo de Gama, ¿no? En la mañana estábamos viendo que Gama estaba hasta la zona de los 6,900 y ahí había zona de resistencia. Bueno, el índice tocó 6,900 y cayó. O sea, una locura. Tal cual, por eso les mandé el mensaje de que había quitado la orden, ya había tomado ganancia porque ya el Gama decía que ya no subía más porque el formador de mercado ya no iba a estirar el precio para arriba, ya no tenía la necesidad. Y luego hizo una resistencia, pues una locura lo de Gama. La verdad es que es una super herramienta. Por eso, después del análisis técnico, que es cuándo comprar, dentro del análisis técnico, en zonas de soporte, obviamente, con acción del precio, pasar a Gama, a la exposición o a las coberturas de los formadores de mercado para confirmar nuestro ciclo. Imagínense, si tenemos que hacer todo esto, pues obviamente la parte de análisis financiero es la más compleja en términos de tiempo, no que sea complejo analizar un activo. Ya las herramientas de análisis que nos muestran los estados financieros, etcétera, etcétera, nos dicen el crecimiento ya hasta incluso con gráficas. Eso no es difícil. Pero
este es, en teoría, el que menos fuerza de análisis tendríamos que hacer de forma individual. Por eso hay herramientas. Pero sin duda lo tenemos que tomar en cuenta para tomas de decisiones. ¿Sale? Porque lo que queremos es encontrar activos con un valor intrínseco por arriba del actual para tomar una posición de compra. O si tú quieres vender un activo que no tienes, me refiero a una opción, un beer call spread, o si te gustan los direccionales, un put comprado solito. Bueno, sería también súper interesante ver un activo sobrevalorado, o sea, que su valor intrínseco esté por abajo de lo que cotiza hoy para poder tener una mayor oportunidad de profit. Entonces, esto sería como la ruta ideal, ¿no? Desde mi punto de vista y desde como me enseñaron, no digo que no haya otras, obviamente. Análisis macroeconómico, análisis financiero, bonito o no bonito, barato o no barato, análisis técnico y después, oye, tenemos que irnos a ver qué hace el formador de mercado, qué está haciendo el formador de mercado para saber si el formador de mercado nos va a ayudar con base a las coberturas que él tiene que hacer para que nuestra posición se vaya para arriba si es que buscamos una compra. ¿Sale? Ahorita voy a hacer el ejemplo del ciclo completo para entenderlo de mejor manera, pero básicamente esto es lo que haríamos. Hoy vamos a ver la parte de análisis financiero, el análisis macroeconómico, como les comenté el sábado, 15 me parece, 14 y de marzo, y el análisis técnico lo vamos a ver mañana. Ok, entonces déjenme borrar todo esto para compartirles parte de la presentación. Bueno, los diferentes análisis de una acción, como les comentaba, macroeconómico, evalúa factores económicos globales, tasas de interés, inflación, políticas monetarias y ciclos económicos que impactan el mercado en general. El análisis financiero, que es el segundo paso, pues examina estados financieros, ratios de rentabilidad, liquidez y solvencia para determinar la salud financiera de la empresa. Y el análisis técnico estudia patrones de precio, volumen, tendencias y señales gráficas para predecir movimientos futuros del mercado. El análisis técnico es lo que pasó y la historia tiende a repetirse. Es una de las máximas del análisis técnico y de la teoría Dow. La historia tiende a repetirse. Y ahora viene la cuarta, ¿no? Porque aquí no estamos viendo lo que va a pasar en el futuro. El análisis técnico es lo que nos dice lo que está pasando, lo que ya pasó en el pasado y si hay un patrón que vaya a continuar repitiéndose, por decirlo así, con base al análisis, a la acción del precio, ¿no? Zonas de interés. Pero el cuarto paso, lo que les comentaba ahorita, la parte de ver qué hacen los formadores de mercado y los dealers, pues bueno, aquí no lo coloqué, pero es fundamental también tomarlo en cuenta porque eso nos va a confirmar una posición que querramos nosotros colocar. Ahora, dentro de las acciones hay una diferencia, ¿no? Diferencia entre el precio y el valor. El precio de mercado es lo que se paga actualmente por una acción en el mercado. No, una de las acciones más caras o la más cara es la de Warren Buffett, que cuesta algo así como, no recuerdo el dato exacto, pero cerca de $700,000, una sola acción cuesta más de $700,000, la serie A de su acción BRKA, así se llama, y no quiere decir que esa acción esté más cara que la de Nu, que vale 16 o 16.5. A lo mejor la de Nu está más cara que la de Warren Buffett, que vale $700,000. Porque una cosa es el precio de mercado, que es lo que se paga actualmente por una acción, determinado por la oferta y demanda, puede ser volátil y fluctuar basado en emociones, noticias y sentimientos del mercado a corto plazo. El valor intrínseco de una acción es lo que realmente vale una empresa según sus fundamentos. Se calcula analizando activos, flujos de efectivo futuros, crecimiento esperado y posición competitiva. Representa el valor verdadero independientemente del precio. Entonces, el precio de una acción en sí no nos está diciendo absolutamente nada. No nos dice si está cara o si está barata la acción. Simplemente nos dice que eso cotiza hoy. No sabemos nada si está barato o caro. No nos dice absolutamente nada. Hoy Netflix en 70 y tantos no nos dice absolutamente nada. Hoy PayPal en 40 y tantos no nos dice absolutamente nada. Entonces, el valor intrínseco es lo que realmente vale. Así como en las opciones hay un valor extrínseco y intrínseco, el valor intrínseco es lo que realmente vale el contrato de una opción. El valor extrínseco es lo que te lo da las griegas. Bueno, en las acciones,
el valor de mercado, el precio de mercado es lo que pagan actualmente de acuerdo a oferta y demanda. El valor intrínseco es lo que realmente vale esa acción de acuerdo a sus flujos de efectivo futuros y proyecciones. Entonces es distinto el precio al valor. Ahora, la estrategia de análisis según horizonte temporal. Vamos a ver básicamente estas dos primeras, ¿no? Largo plazo sí, de hecho hay estrategias como el ciclo de la rueda, como el Pullman's Cover Call que se basa en largo plazo, pero les voy a ser sincero, el ciclo de la rueda, por ejemplo, y el Pullman's Cover Call, llega un momento en que si sube la acción, se vende porque puede venir alguna corrección. Entonces, aquí dentro de este sistema se trata de capitalizar ganancias, ¿no? A corto plazo, independientemente si el contrato, un contrato puede ser no sé, a un año, porque hay los Pullman's Cover Call, que es una estrategia de generación de flujo de efectivo semanal, que vamos a ver más adelante, pues se trata de eso, de comprar un contrato call de un año y luego vender calls para sacarle primas todas las semanas y generar flujos de efectivo constantes. Son estrategias de flujo de efectivo. Pero cuando hay una entrega de resultados de la empresa, pues lo más conveniente es vender y salirte de ella, porque ahí especulas a lo que pase. Y eso es algo súper interesante del horizonte de mediano plazo y de corto plazo, que evitas el ruido de ciertos temas, como la parte de las entregas de resultados. Y no estás estás a dispensas, obviamente, también de alguna noticia, lo que les comenté el día de ayer, ¿no? El día de hoy, que tenía una posición en Novo Nordisk y salió una noticia y se desplomó 16% y me pegó bastante en mi cuenta y en las cuentas de clientes que manejo, ¿no? Entonces, no estamos en el que no haya entrega de resultados en un periodo, en un cierto periodo, no nos quita el riesgo de una caída dentro de los activos que estamos, con los que estamos especulando, de mediano y corto plazo. Pero básicamente nuestras estrategias van a ser de corto plazo y aquí priorizamos el análisis del gráfico y movimientos del precio. El análisis técnico es fundamental para identificar puntos de entrada y salida rápidos basados en patrones. Corto plazo, días, simplemente días, alguna semana a lo mucho. Es más o menos el contexto para poder hablar de corto plazo. Ahora, mediano plazo podríamos hacerlo a través de tiempos de una semana en adelante, máximo un mes y medio o 2 meses, mediano plazo. Combinamos análisis financiero y técnico con igual de importancia. Evaluamos tanto fundamentos empresariales como tendencias técnicas para posiciones de semanas o meses, un par de meses. Y el de largo plazo, que es el que no vamos a utilizar, mayor énfasis en análisis fundamental sobre el técnico. Nos enfocamos en la solidez financiera, ventajas competitivas y perspectivas de crecimiento sostenible a años vista. Este tipo de análisis, pues la verdad es que ya, como les comenté, fue con el que inicié. Pero cuando hace ya años, cuando empecé a ver la parte de las opciones financieras, pues dije, no, las opciones están muchísimo más interesantes y así evitas todo el ruido sobre una entrega de resultados, porque hemos visto cómo hay entregas y cómo el mercado se lateraliza el 65 y 70% del tiempo. Y a esa lateralización hay un factor muy importante, que es lo que impacta también las entregas de resultados, porque puede haber empresas sumamente sólidas que caigan en una entrega de resultados simplemente por una perspectiva futura que no le gustó a los inversionistas, o puede haber empresas que no estén sólidas y que sean especulativas, como Tesla, que tiene un múltiplo de locos, pero que están y que son de las que menos han caído en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, la parte de largo plazo, y no digo que sea malo, obviamente, antes me gustaba un chorro pegarme al análisis en este tipo de sistema, pero bueno, hoy por hoy le vamos a dar foco a corto y mediano plazo, ¿va? Corto y mediano plazo. Entonces, vamos a ver nada más algunos tips el día de hoy de cómo identificar que si una empresa que los analistas que estén diciendo ciertas cosas de la empresa, pues de cierta manera también tú compruebes que puedan ser viables y que pueda tener atractivo la inversión, ¿no? Ahora, los dos enfoques para analizar acciones, como les comenté, hay un análisis propio, realizamos nuestro propio análisis mediante el estudio directo de los estados financieros, cálculo manual de múltiplos y ratios, evaluación cualitativa del negocio, requiere más tiempo, pero genera comprensión profunda. Y el que vamos a estar utilizando, muy poco acompañado del análisis propio,
es herramientas de análisis. Utilizamos plataformas especializadas que proporcionan datos procesados, métricas calculadas automáticamente, gráficos interactivos y reportes de analistas, más rápido y eficiente para el análisis inicial. Dentro del análisis propio, pues tendríamos que ver estados financieros y múltiplos. Para realizar un análisis propio efectivo debemos dominar dos pilares fundamentales: la interpretación de estados financieros para saber si queremos o no queremos invertir en el activo, y el cálculo de múltiplos de valoración que permiten comparar empresas objetivamente. En los múltiplos, recuerden que es si está barato o caro de acuerdo a su sector y de acuerdo a su historia. Ahora, estados financieros, documentos oficiales que revelan la situación económica real de la empresa. Algo interesante aquí es que cuando aprendes a leer un estado financiero, independientemente de que seas o no contador, bueno, cuando aprendes a leerlo, aprendes a leer y puedes saber interpretar cualquier otro estado financiero. Son todos iguales, tienen bueno, el flujo de efectivo tiene ahí dos formas de proyectarlo, de colocarlo dentro de los portales, pero el estado de resultados y el balance general, pues son sumamente similares en las diferentes empresas, porque tienen pues un machote, por decirlo así, una regla de cómo proyectarlo, ¿no? A sus accionistas. Entonces, son empresas públicas, tienen la obligación de cada trimestre entregar estados financieros. Donald Trump, me parece, no recuerdo, pero creo que quería quitar, se escuchó el año pasado que quería quitar la parte trimestral y quería mandar las entregas de resultados, creo que cada 6 meses. Algunos estaban en desacuerdo y algunos no. Los que estaban en desacuerdo, pues simplemente porque quieren información más fresca y saber en dónde están invirtiendo, pero a 6 meses también estaban diciendo que a lo mejor pudiera ser interesante porque habría menos volatilidad y menos impulsos cada rato y caídas a cada rato. Entonces pudieran tener solamente 2 eventos anuales donde pudiera haber alguna corrección o algún movimiento con fuerza hacia arriba, ¿no? Ahí está el Oracle que el año pasado subió un 30 y tantos por ciento en una sesión y luego ahorita está por abajo del precio en el que subió en aquel momento. En aquel momento la subida fue solamente perspectiva futura, fue solamente la entrega de resultados fue mala, y la subida fue porque su CEO, porque él mencionó que ya tenía proyectos, ya tenía ventas futuras, y empezaron los inversionistas a descontar, imagínense, 4 años para allá, de aquí a 4 años. Y luego empieza la parte del CAPEX, etcétera, 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 baja de previsión y cae muchísimo más. Y ahora, hoy por hoy, pues está en un múltiplo que cotiza. Ahorita podríamos generar ese estudio con Oracle bastante interesante, por abajo del valor que podría estar como valor real, ¿no? Entonces, estas dos formas las vamos a trabajar: los múltiplos de valorización, ratios que facilitan la comparación entre empresas del mismo sector, ayudan a identificar si una acción está cara o barata relativamente frente a sus pares o promedios históricos. Hay quienes se basan en comparar sectores, si esta acción cotiza más o está por abajo de la media del sector, y hay quienes les gusta comparar esa empresa de acuerdo a su historia. La otra vez les estaba platicando, a mí me tocó hacer una tesis de empresas de aquí de México hace ya tiempo, y por ejemplo Walmart siempre ha cotizado por arriba en múltiplos que cotizaban las otras, incluso Chedraui, que tuvo un comportamiento bien interesante hace ya algunos años. El Walmart cotiza en relación a su sector más caro, y así es su historia. Son como los carros: un carro Mercedes es más caro, y así ha venido siéndolo desde la historia, que a lo mejor otra gama de carro más económica, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podrías comparar si está caro o barato? Oye, ¿cuánto sube un Mercedes año con año? Ah, bueno, desde su historia ha subido un 10%, un 10%, un 10%. Ah, este año subió un 30%. Ah, caray, está caro. Pero ese múltiplo cotiza, o ese carro cotiza distinto a su otro sector, a su sector, perdón, a su sector, que a otras empresas. Por ejemplo,
Volkswagen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una forma súper interesante que a mí me gusta tomar en cuenta es la de cómo cotiza de acuerdo a su historia, porque ahí estamos viendo qué tan barata o cara está de acuerdo a su pasado. Y sí podríamos echarle un ojo también a la parte del sector, por supuesto, pero la parte de su historia creo que es súper interesante tomarla en cuenta. Ahora, los tres estados financieros, pues está el estado de resultados, muestra ingresos, costos, gastos y utilidades de la empresa durante un periodo específico, ya sea trimestral o anual, permite relevar la rentabilidad operativa, el comportamiento de los márgenes de ganancia y las principales fuentes de beneficio y pérdida. Después hay una sesión ahí ya en School, me parece, de los estados financieros, el estado de resultados que, pues bueno, básicamente es una película de cómo se va desglosando, ¿no? Todo lo que ingresó y cómo se fue distribuyendo en diferentes rubros. Primero, utilidad operativa, o sea, lo directamente relacionado a los costos de producción, etcétera. Después, utilidad bruta, utilidad operativa, y al final nos quedamos con la utilidad neta, ¿no? Que la utilidad neta es la que se toma en cuenta mucho para los múltiplos, pero también la utilidad operativa es una parte bien interesante que te permite ver directamente en la operación si sigue haciendo bien las cosas una empresa, ¿no? Les pongo un ejemplo. Tesla, no recuerdo el año exactamente, Tesla había comprado varios bitcoins, entonces los bitcoins subieron de valor y eso te aumenta la utilidad neta, pero no va de acuerdo a su operativa. Fue por una inversión. Entonces, por eso la utilidad operativa es tan importante. Va a quedar grabada la sesión, obviamente. Ya se está grabando. A ver, déjenme ver si se está grabando, porque ni siquiera me acuerdo. A ver. No, sí se está grabando. Ok, entonces les comentaba que había comprado bitcoins y eso reflejó en la utilidad neta mayor ingreso por ganancias de intereses, pero no por un mejor comportamiento dentro de sus operaciones. Por eso, pues también la utilidad operativa hay que tomarla en cuenta y hay diversos factores, ¿no? Que vamos a ir desarrollando también conforme pasen las sesiones. No, repito, no voy a entrar de lleno porque lo que vamos a hacer es resumir de acuerdo a analistas que ya nosotros vayamos, portales de análisis que vamos a utilizar. Balance general presenta una fotografía de los activos, pasivos y patrimonio en un momento determinado. Facilita la evaluación de la solidez financiera, obviamente, la liquidez disponible y el nivel de endeudamiento, así como la estructura de capital de la compañía. Y el flujo efectivo detalla las entradas y salidas reales de efectivo clasificadas en actividades operativas de inversión y de financiamiento. Es el estado más difícil de manipular contablemente, porque ahí sí va el puro cash, no te elimina ciertas variables, ciertos factores como amortización, depreciación, etcétera, cosas que pueden manipular. Y bueno, como lo dicen, más difícil de manipular contablemente y muestra la capacidad de la empresa para generar liquidez. Entonces son tres estados financieros. De acuerdo a estos tres estados financieros, pues los portales, los portales de análisis de acciones marcan un precio objetivo junto con su crecimiento futuro y su valuación en múltiplos, ¿va? Nosotros no nos vamos a meter ahorita de lleno a ver los estados financieros. Les puedo decir dónde leerlos o dónde algún portal interesante. Por ejemplo, a mí me gustaba utilizar mucho TIKR porque te lo da en gráficos, ¿no? Te lo da en gráficos y al menos ves el pasado, no te muestra obviamente los gráficos del futuro en estados financieros, pero ves el pasado y puedes de cierta manera, pues visualizar si la empresa hizo bien las cosas y después, por ejemplo, en TradingView, sí puedes tú ver la proyección futura, ¿no? En relación al EPS, si tiene un EPS creciente, EPS es la ganancia por acción, ahorita vamos a hablar de eso. Si tiene múltiplos crecientes, por ejemplo, en Finbis pudiéramos ver también cosas interesantes, pero repito, nos vamos a basar con la parte de los analistas. Estos son los tres estos son los tres estados financieros. Ahora, la parte de los múltiplos explicada con platos de comida, ¿no? Nosotros vemos, vamos a pensar que para hacer el ejemplo, el plato, o sea, el plato A es una acción, ¿sale? El plato B es otra acción y el plato C es otra acción.
Son 3 acciones. Y el plato A cuesta 100. Vamos a pensar que la acción A cuesta 100, vale 100 pesos, tú la compras a 100 pesos. El plato B, la acción vale 150 y el plato C vale 120. Si no estamos viendo más información más que el precio de la acción, si no vemos más allá del precio de la acción, podríamos decir, oye, yo quiero la acción C, digo, yo quiero la acción A, porque está más barata. Cuesta 100, otra cuesta 150 y otra cuesta 120. Yo me voy por por la A, la acción que se llama A, porque esa me cuesta 100. Ok, pero vamos a pensar que los gramos son los beneficios por acción, ¿sale? Son los beneficios por acción. Después les digo cómo calcular los beneficios por acción, pero es una cosa que se llama EPS, ¿sale? EPS, los beneficios por acción, que básicamente, para no confundir los EPS, es la utilidad neta de una empresa entre número de acciones en circulación. Si una acción tiene una utilidad de 100 pesos anuales y tiene 100 accionistas o 100 acciones en circulación, quiere decir que su EPS es 1. ¿Cuánto le corresponde de la utilidad total que generó una empresa? ¿Cuánto le corresponde a cada acción de toda la utilidad? Bueno, eso es EPS. ¿Sale? Eso es EPS. Ahora, voy a quitar todo esto. Muy bien. Repito, EPS, utilidad neta entre número de acciones en circulación. Les voy a mandar también una presentación donde viene todo eso. ¿Sale? Terminando la sesión. El plato, la acción A, que vale 100, te da una ganancia por acción de 200. El plato B, que te cuesta 150, te da una ganancia de 250. El plato que te cuesta 120, te da una ganancia de 30, de 300 gramos. De 300 gramos. O sea, el EPS es de 300. ¿Cuál es el múltiplo? Tan sencillo como dividir lo que te cuesta la acción entre EPS, entre la ganancia por acción, en este caso los gramos. Si tú lo divides, entre más bajo esté el múltiplo, en teoría es buena idea comprar, dependiendo, porque también puede estar abajo por una perspectiva de no un crecimiento futuro. Hay que tener cuidado hay que tener cuidado en eso también. Pero en teoría, entre más bajo esté el múltiplo en una empresa sólida, es mejor momento para comprar. ¿Va? ¿Por qué? Imagínense ustedes que el plato se va a 200. Este plato después se va a 200. Y los gramos no mejoran, queda en 200. Si nosotros dividimos 200 entre 200, nos da 1. Quiere decir que el múltiplo subió. De 0.50 se fue a 1. Quiere decir que solamente subió el precio de la acción, pero no los gramos de la comida. Ya está más caro. Es lo mismo en las acciones. Oye, hay una demanda más poderosa de las acciones. Compran, 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 sube el precio de la acción, pero el beneficio por acción, o sea, la utilidad neta entre el número de acciones queda igual. Quiere decir que, para no confundirlos, borremos lo de entre número de acciones. Vamos a pensar que siempre hay las mismas acciones en circulación. Quiere decir que si el múltiplo sube, es porque el precio de la acción
subió, o sea, de valer $20 por acción se fue a 40 o a 60, al precio que sea, pero la utilidad neta del activo, de la acción o de la empresa no subió. ¿Va? El múltiplo se vuelve caro. Pero ahora imagínate, en los aranceles de Trump, el día de la liberación, que el mercado cayó, Microsoft cayó, Google cayó, Apple cayó, todas las empresas cayeron, paz, se fueron para abajo. De valer 100, valían 50. ¿Por qué se decía que estaban en descuento? Porque lo que bajó fue el precio de la acción, pero los negocios seguían funcionando bien, fue especulativo. Los gramos seguían siendo los mismos del platillo. Es como si el platillo viene en el restaurante hay miedo de algo y, oye, no, hay que dar los platillos a 50, pero le van a seguir poniendo la misma cantidad de comida. Ah, cayó el platillo, cayó la acción, pero no los beneficios que están dentro del platillo o los beneficios empresariales. Y ahí es donde encontramos activos con un valor intrínseco por arriba del normal. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que los múltiplos de las acciones estén abajo de acciones buenas con proyecciones importantes. Que estén abajo, porque eso quiere decir que cayeron por algo que no, a lo mejor no tiene relación con su operación, por alguna noticia, por algún tema geopolítico, por alguna incertidumbre o simplemente porque el análisis técnico te dijo que ya estaba muy arriba y vino una toma de ganancia y esto cayó. Cuando el precio cae, pero sus operaciones siguen, continúan, entonces compramos con un valor intrínseco por abajo del real. Con un valor, compramos con un valor real por abajo, un valor del activo por abajo de su valor intrínseco, perdón. ¿Va? Ahora, lo ideal sería encontrar acciones que caigan y que sus operaciones, o sea, su utilidad neta suba, porque así compras todavía más barato. ¿Sabes? Esto ya va descontado en las proyecciones que hacen los analistas. Esto también ya va ahí, ya va de la mano con las proyecciones que hacen los analistas. ¿Sabes? Entonces, por eso son los portales que utilizamos y utilizamos portales que te dan un valor intrínseco puro del negocio y otros portales que te dan una proyección de acuerdo a modelos cuantitativos donde se basa estadísticas, matemáticas, análisis técnico e incluso niveles gamma. ¿Va? Así que tenemos esas dos formas de analizar los activos. ¿Cuál sería el ojo que podríamos echarle nosotros? Pues a lo mejor nada más confirmarlo con múltiplos, ¿no? A lo mejor confirmarlo con múltiplos. Ah, oye, creo que sí tiene razón este analista, porque hoy por hoy el múltiplo de esta empresa está por abajo de la media. Puede ser interesante. Ok, entonces está barata de acuerdo a su historia. La compro. ¿La vas a comprar ahí en ese momento? Pues no, la vamos a comprar en el análisis técnico. Por eso es la secuencia. Hoy, ¿qué vamos a comprar y mañana cuándo lo vamos a comprar? ¿Sabes? Muy bien, entonces así queda la parte de los múltiplos. Déjenme borrar esto. Ahorita vamos a pasar a hacer un ejemplo real. Ok, ahora, los múltiplos más utilizados, ¿cuáles son? Los múltiplos más utilizados son el PE o PER, Price to Earnings. El precio de la acción dividido entre la utilidad por acción indica cuántos años de ganancia actuales estamos pagando, múltiplo universal más utilizado para comprar empresas. También el valor de la empresa entre EBITDA. EBITDA es simplemente las iniciales de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es una forma también pura de ver si un negocio está haciendo bien las cosas porque quitas cosas que podrían disfrazar o que podrían manipular la utilidad neta. Y cómo se descifra, valor empresarial dividido entre EBITDA, ganancias antes de interés. Ah, bueno, aquí te lo dice, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, útil para comprar empresas con diferentes estructuras de capital. Y estas se utilizan bastante para empresas nuevas,
para empresas nuevas. El price to sales, o sea, las ventas, ¿no? El precio entre las ventas, capitalización de mercado dividido entre ventas totales anuales, especialmente útil para empresas en crecimiento que aún no son rentables. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, cuando una empresa es nueva, obviamente no tienes, lo que tú buscas es el capital para seguir invirtiendo y seguir creciendo. Entonces, por eso se utiliza mucho este múltiplo para empresas nuevas. ¿Sabes? Ahora, ¿qué herramientas vamos a utilizar nosotros? Bueno, hay distintas herramientas dentro del análisis de Interactive Brokers, pues hay escáneres de mercado personalizables con filtros avanzados, datos fundamentales en tiempo real de todas las empresas, ratios financieros y múltiplos calculados automáticamente. Y también hay gráficas avanzadas con indicadores técnicos integrados. Y el que más nos enfocamos, ¿no? Reportes de analistas y estimaciones de consenso. Este es el que vamos a utilizar y ahorita les voy a decir cómo utilizarlo dentro de Interactive Brokers. No pagas nada. Hay plataformas como TIKR, como Investing, que a lo mejor te dan de cierta manera esa información también, pero tienes que pagar. Entonces, yo traía el pago con Investing, pero la verdad es que ya lo dejé hace un mes y medio, 2 meses, porque no le vi mucho caso. Si siempre analizábamos, muy pocas veces analizamos en Investing, más bien analizamos en Interactive Brokers, ¿no? Por eso me gusta también mucho ese broker. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Vamos a investigar, les voy a dar un ejemplo de portales. Solamente permítanme revisar aquí una información para ver si tengo todo en orden. Para hacer como una ruta, ¿no? A ver, permítanme tantito nada más para abrir la página, porque se me cerró. Ok, me parece que ya está. A ver, nada más. Muy bien, perfecto. Entonces, este es, por ejemplo, el portal de Interactive Brokers. Si nosotros quisiéramos, ¿saben algo? Mejor voy a traerme esto para acá. Disculpen, es que no sé, visualiza bien así y voy a compartir la pantalla uno. Ahora sí, ok. Hay una página que se llama TIKR que nos ayuda a visualizar los estados financieros, ¿no? De las empresas. Por ejemplo, el Alphabet. Voy a colocar este de Alphabet, que es Google, ¿no? Y aquí tú puedes ver finanzas. Si tú le das en finanzas, va a quedar grabada la sesión y repito, no es una de las cosas que vamos a estar manejando durante el programa, es simplemente como para darles también alternativas para que ustedes puedan visualizar, ¿no? Lo pueden hacer de manera trimestral, el análisis, lo pueden hacer también de manera anual. A ver, nada más que cargue. No quiere cargar. A ver, trimestral y anual, ¿sale? Por ejemplo, este estado financiero, aquí se trabaja como cuenta de resultados, pero es el estado de resultados, ¿no? Y lo que tú puedes ver, ya está tan interactivo esto, que tú le puedes dar aquí, le puedes picar aquí y ya te va marcando, pues, cómo los ingresos o las total de ventas, total de ingresos de la empresa va en crecimiento. Puedes ver la utilidad también, la utilidad neta, el beneficio operativo, la utilidad operativa, cómo va en crecimiento. Puedes ver de los últimos años, obviamente, puedes ver cómo la utilidad, los beneficios netos de la empresa también pueden ir en crecimiento, o si no lo quieres ver en gráfico, pues tú puedes verlo aquí, ¿no? Cómo va del 23 al 24, al 25, LTM significa los últimos 12 meses. Lo interesante es ver, pues, empresas con beneficios en crecimiento. Fíjense que antes daba 4 años de historia este portal y ahorita ya está dando menos.
ya está dando solamente 3, ya tenía tiempo sin utilizarlo, y no creo que sea necesario para nuestra operativa, pero también aquí, miren, pueden hacerlo, por ejemplo, EBITDA, también que sea en crecimiento, y este es el estado financiero, cuenta de resultados o estado de resultados. El balance de situación, pues también lo que les comentaba es simplemente ver una comparativa muy rápida, ¿no? Oye, ¿cuánto tengo de activo corriente contra pasivo corriente para ver si tengo liquidez? Ah, bueno, pues ya quito esta. Puedes ver, oye, tengo muchísimo más total de activo circulante o corriente que pasivo, entonces no tengo problemas de liquidez. Lo interesante es ver que siempre hay una compensación o que vaya en crecimiento y no tanto el activo circulante, porque también puede significar que esté dinero estancado sin manejarse dentro de una oportunidad financiera, estén generando un coste financiero, un dinero ahí sin moverse. Entonces, pero que sí vaya alineado total de activo contra pasivo total. Esto también se utiliza bastante para saber si una empresa puede estar sobreapalancada. Y lo ideal aquí es encontrar pues activos subiendo, ¿no? Y que los pasivos pues sí suban, pero que no más que los activos en relación a su historia. Eso es como el ideal. Entonces aquí tú puedes ver que esta empresa pues no tiene ningún problema de solvencia en términos generales, ¿no? Del estado de flujo de efectivos, bueno, como no es una, no, repito, no es una sesión específica para ver a fondo esto, pero bueno, te dice el efectivo de operaciones, que también, pues lo que nos interesa aquí es que vaya en crecimiento la empresa. Puedes ver también si la empresa hace inversiones. Aquí ver números negativos es sano. ¿Por qué? Porque quiere decir que está saliendo dinero, pero bueno, es uno de los temas también últimamente que existe cierta incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, Google que estaba lanzando bonos hasta de 100 años, o sea, bonos de deuda hasta de 100 años, o sea, una locura la parte del CAPEX y todo ese desarrollo, ¿no? El, también para otra de las cosas que podemos ver aquí en el estado de flujo de efectivo, pues es el efectivo de financiamiento, cuánta deuda está emitiendo, cuánta deuda ha pagado, cuánto paga de dividendos, la recompra de acciones, que también una de las cosas que ha movido bastante a las acciones últimamente es la recompra que generan las mismas empresas, ¿no? Quitan acciones de circulación y eso favorece a la cotización de la acción. Entonces aquí tú puedes ver, ¿no? Si hay recompra de acciones para la parte de los dividendos, después hacemos una sesión porque hay empresas interesantes para el ciclo de la rueda es interesante con empresas también que te generan dividendos cuando caen, porque así eliges un dividendo alto en relación, su yield es alto, entonces tiene sus propias métricas como el payout ratio y todo eso, pero es interesante porque puedes hacer el ciclo de la rueda con empresas que dan dividendos y tú adicional generar dividendos a través de ventas de contratos calls. Entonces, hay un chorro de formas de trabajar la parte de las opciones financieras, ¿no? Las de dividendo pueden ser a largo plazo, etcétera. O sea, hay un sinfín de oportunidades, no importa tu perfil de inversionista, puede ser de corto plazo o de largo plazo. Las opciones, por eso se llaman opciones, porque siempre te dan opciones para ver dónde puedes especular, ¿no? Entonces, de esta manera, aquí tú puedes, pues, echarle un ojo a esta parte de los estados financieros que, repito, a la práctica no lo vamos a estar utilizando tanto, pero quiero mostrarles pues herramientas para quien les guste ver esta parte, pues también se vale, ¿no? Ahora, aquí dentro de la valoración, tenemos un menú que se llama valoración y aquí es la parte de los múltiplos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una cosa que se llama múltiplo EPS, múltiplo, y por ejemplo, nos dice, es el PER, el PE, nos dice qué tan cara o barata está de acuerdo a sus últimos 3 años. Miren, qué mal que quitaron ya tiempo, porque antes estaba bien bonita la gráfica, antes nos daba más años, nos daba 5 años. Ahora ya para tener más años, pues tenemos que pagar, que también se vale, ¿no? Porque es una herramienta bastante interesante. Pero hoy por hoy te está diciendo que Google cotiza en un múltiplo de 28. ¿Se acuerdan del platillo de comida? Quiere decir que aquí el platillo cayó de precio, pero los beneficios seguían fuertes, por eso el múltiplo cayó. Hoy por hoy, el precio de Google subió bastante, descontando proyecciones tal vez futuras de crecimiento, pero hoy por hoy el múltiplo de Google está más alto que su media.
El último fue 28, o sea, a lo que cotiza hoy, el mínimo 16.90, el máximo 33.92 y la media 25, el último 28. Está por arriba de la media. Si ustedes se fijan aquí, está por arribita, este es el último y esta es la media. Esto nos indica, repito, en relación a sus últimos 23 años, que la verdad es que es muy poca la historia. En este caso, podríamos elegir herramientas que nos puedan dar más información, ¿no? Por ejemplo, múltiplo per Google Investing. Y aquí nos aparece el PER de Alphabet. Y aquí nos va a dar 10 años. Nos dice que está por arriba, 28.5, el último. Nos dice que está por arriba, obviamente, de la media de los últimos años, ¿no? O ni tanto, porque miren, en el 2017 cotizaba esto, en el marzo cotizaba esto. O sea, quiere decir que está más o menos, o sea, está a la mitad, no está tan alto y no está tan bajo. ¿Cuándo fueron las oportunidades? Pues el día de la liberación. El día de la liberación fue una oportunidad, ¿no? El día de la incertidumbre de los aranceles, porque cayó la acción, pero no cayeron sus fundamentales. Entonces se vuelve barata la acción, se vuelve barata la acción. Aquí ya, en teoría, con los múltiplos que cotizaba, pues ya estaba por arriba. También hay una toma de ganancia, obviamente, en los múltiplos, y funciona de cierta manera como el análisis técnico. Oye, está llegando un múltiplo a los 28, bueno, puede venir algún brinco dentro de la gráfica de Google también porque el múltiplo baja un poco, ¿no? O sea, tiene esa correlación positiva, el múltiplo con la gráfica. ¿Va? Si se fijan, Google cayó en la gráfica. ¿Cómo está Google? Vámonos a Google. En la gráfica Google subió, se fue hasta este nivel y luego cayó. Y ahora, ¿cómo el múltiplo lo representa? La caída y luego sube un poquito. El múltiplo hace de cierta manera algún movimiento similar, porque la acción vuelve a estar más cara que antes, porque sus beneficios empresariales no han tenido cambio. El cambio se ha hecho dentro del valor de la acción, del precio, no del valor, del precio de la acción. Ahora, este es un múltiplo. Otro de los múltiplos que se pueden utilizar es este de aquí, porque el NTM significa de los próximos 12 meses. Entonces, también es muy similar. Hoy por hoy es muy similar. ¿Va? Lo que queremos es comprar activos sanos con múltiplos bajos. Ese es como el ideal. Ese es como el ideal. En nuestro caso, como utilizamos estrategias a modo de swing trading, pues bueno, no le echamos tanto foco a la parte de el análisis financiero. Simplemente que no esté alto. Qué bueno que esté por abajo de la media. Eso sería interesante. Ver un múltiplo actual por abajo de la media significa que mañana vamos a saber cómo interpretar soportes dentro de la acción del precio. Pero imagínense ustedes que dentro de el análisis técnico, aquí es una zona de soporte. Nos vamos a imaginar esto, ¿sale? Que hoy por hoy Google está en una zona de soporte, pensando, poniendo un ejemplo. Pero este activo está caro, de acuerdo a su historia, ¿sale? Vamos a pensar que está caro, que sus fundamentales están feos y que sus múltiplos están altos. Eso quiere decir que este soporte que tenemos aquí es un soporte de papel o de cartón, porque el precio está alto en relación a su valor intrínseco. Entonces, este soporte es más sencillo que se rompa porque es de papel. Ahora, vamos a pensar que este activo hoy se encuentra en un múltiplo por abajo de su historia. O sea que su valor intrínseco es superior al que hoy cotiza. Quiere decir que está barato. Entonces, eso quiere decir que este soporte se convierte en una zona, en un soporte de metal o de acero, por poner un ejemplo, ¿no?
¿Por qué? Porque si está barato y luego tocó zona de soporte, tiene más fuerza para subir. Pero si está caro y tocó una zona de soporte, lo rompe con mayor facilidad. ¿Y cuál es la lógica entonces en nuestra tesis de inversión? Encontrar activos baratos o por abajo de la media para en zonas de soporte, para que ese soporte sea de metal. Y lo que buscamos es un movimiento de corto plazo, un rebote de corto plazo para generar una ganancia dentro de nuestra posición. ¿Va? Esa es como la tesis. Ahora, este soporte debe de estar acompañado de gamma, de ver que también el formador de mercado no tenga necesidad de jalar el precio para abajo, porque si no el soporte puede ser perforado con facilidad. Lo que buscamos es activos con por abajo de su precio real, o sea que el platillo de comida cayó, pero los gramos de comida siguen igual o mejoraron. Buscamos eso en zonas de soporte dentro del análisis técnico del pasado, porque el análisis técnico es el pasado, y aparte que el formador de mercado diga, oye, yo hasta aquí voy a empujar el precio, ya no tengo necesidad de seguir vendiendo el activo para cubrir mi posición. Eso quiere decir que hay fuerzas ya que nos están diciendo, oye, es probable que este activo aquí rebote algo. No sabemos si pueda seguir cayendo en el largo plazo, pero aquí pueda rebotar las siguientes sesiones o la siguiente semana. Y es lo que necesitamos para nuestras posiciones a modo de swing. Pueden perforarse, por supuesto, pero eso es lo que necesitamos como para tener, de cierta manera, desde mi punto de vista, constancia. ¿Sabes? Activos infravalorados, no sobrevalorados, infravalorados en zonas de soporte acompañado de gamma. ¿Sabes? Acompañado de gamma. Eso es lo que tendríamos que buscar en este caso. A ver, espérenme tantito. Listo. ¿A qué me refiero cuando les hablo de gamma? A esto. Vamos a poner el ejemplo de Google. Google, 310. Está en gama positiva, ¿no? El formador de mercado hoy por hoy no tiene necesidad de empujar el precio para abajo. Eso nos ayuda. Está en gama positiva. Está en gama positiva. Está en gama positiva. Eso quiere decir que, de cierta manera, pues nos favorece. ¿Sale? Uber, a ver, nada más por poner un ejemplo. Miren, Uber, el formador de mercado, hoy está en 72. Formador de mercado tiene cierta exposición en 70. Quiere decir que en el corto, bueno, estamos hablando de largo plazo aquí. Bueno, 17, no largo plazo, a 17, el 27. Tiene necesidad de cubrir hasta 65. Tiene necesidad de cubrir hasta 70. Quiere decir que aquí hasta 70. Quiere decir que los 70 sería para Google la zona interesante. ¿Qué podríamos hacer? Estrategias. Aquí es donde entra el poder de las opciones, ¿no? Porque, ¿qué podríamos hacer? Estrategias como los bull put spread. Oye, yo sé, ya estoy viendo que Uber, estoy imaginando, ¿eh? O sea, no hemos analizado Uber, pero en 70 es zona de soporte y aparte el formador de mercado. No, ni siquiera sé si es zona de soporte. Vamos a pensar que es zona de soporte. Y el formador de mercado hasta 70 tiene la exposición. Ok, ¿por qué no coloco un bull spread por abajo de ese nivel? Donde todavía le dé al mercado chance de que caiga un 5% el activo después de tener que batallar en perforar ese nivel, todavía un 5% para yo ganar. Ganaré si sube, ganaré si se lateraliza, porque dentro de la zona de soporte los movimientos no es que toquen y luego se vayan para arriba como locos. Puede consolidar
El mercado el 70% del tiempo está consolidando, está en lateral, en tono lateral. Y con estrategias que se benefician por el paso del tiempo, imagínate en zona de soporte, exposición gamma, hasta ahí llega un valor intrínseco por arriba del que cotiza hoy, y luego una posición que todavía te dé una oportunidad de perder, de que el activo caiga un 5% y tú ganar, que suba, que se lateralice, o que caiga todavía un 5% y tú ganar, encuentras, desde mi punto de vista, pues más consistencia. ¿Sabes? Encontramos más consistencia. Ya después vemos esta estrategia, ¿no? Las vamos a ir viendo, pero son estrategias de crédito, bull put spread, venta de un put, compra de un put. Ok, entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me quedé? En el gráfico. Esa sería como la tesis completa. ¿Va? Mañana dentro del análisis técnico, pues vamos a saber cómo ver el perfil de volumen, cómo encontrar zonas de reacción dentro de la acción del precio y lo vamos a combinar con niveles gamma. ¿Sale? Ahora, ya vimos aquí en TIKR, pues bueno, si cotiza barato, si cotiza bajo, a ver, Uber solamente. Por ejemplo, Uber en relación a su múltiplo, porque Uber cotizaba bien, ¿eh? O sea, Uber cotiza bien en relación a su historia y a su proyección. Uber cotiza bien y es una de las que tiene crecimiento. Esta herramienta también les puede servir. Finbis, la voy a usar, miren, súper rápido, por ejemplo, bueno, aquí en cualquiera, Index, Nasdaq, Market Cap eh, grande y, y vámonos a evaluación. Bueno, sector, por ejemplo, es para filtrar, ¿no? Tecnología, para que te salgan las empresas. Pones el mercado, mega capitalización o de gran capitalización, del índice, Nasdaq, S&P 500, del sector, y listo. Aquí en evaluación te van a aparecer distintos factores. Por ejemplo, EPS, y esta es bien interesante, el EPS de los próximos años, de los próximos 5 años, porque aquí te dice el crecimiento, ¿no? Esperado. Entonces, aquí podríamos hacer un conjunto de análisis, que esto, la verdad es que ya está descontado dentro de la proyección también de los analistas, ¿no? De aquí se basa el upside de los analistas. Entonces, ¿cómo encontramos esta información resumida para el que le guste menos la parte de análisis? Ok, pues bueno, voy a poner el de Uber simplemente para no estar cambio y cambio de activos. Dentro de Interactive Brokers, tú le pones en búsqueda de símbolos y le das en Uber, te aparece el activo, le das en acción o en cadena de opciones, no importa, le puedes dar en cadena de opciones y luego te va a aparecer fundamentales. ¿Va? Aquí en fundamentales está subiendo 94 en el overnight Uber. A ver, ahorita podríamos checar cómo van algunas acciones en la sesión nocturna, porque esta está subiendo 0.94%. Hoy hablaba Trump a las 8 de la noche, a ver cómo, nada más para checar los futuros, a ver si tienen algún movimiento. 6.901 sigue en la zona gamma, sigue exactamente ahí, está, miren, no ha podido romper la zona que colocamos, está ahí empujándola, empujándola, empujándola. Yo me salí aquí simplemente por lo que les había comentado. Y ahorita, pues ya estaría cerca, estaría con más ganancia el movimiento, pero pues era más especulación, ¿no? Hay que ver, o sea, al parecer no está impactando de manera negativa, ya llevan 20 minutos, aunque seguido llega tarde a las ruedas de prensa, pero bueno, no sé si la verdad si esté hablando, salió en el calendario económico. Fundamentales, nos vamos a Uber, nos vamos a Morgan Stanley. Miren, Morgan Stanley es una empresa que trabaja con valor intrínseco,
¿sale? Esta empresa valúa las acciones con un valor intrínseco, o sea, muy operativo, de acuerdo a sus operaciones. Por eso muchas veces Morgan te da un dato por abajo de los que te dan los otros analistas, porque esta sí se basa con valor intrínseco. Entonces, lo ideal es encontrar un fair value por Morgan por abajo, perdón, por arriba de lo que cotiza hoy, porque hoy te está diciendo Morgan que valdría 85 en un fair value, pero hoy está en 72. Entonces, quiere decir que tiene un margen para Morgan de crecimiento. Si tú compruebas eso con el PER en el que cotiza, si tú compruebas que el PER de Uber está por abajo de la media, cotiza en 14, la verdad es que es un múltiplo bastante bajo. Es un múltiplo bastante bajo, ¿no? La verdad es que está interesante Uber. El, y luego ves que Uber en 70 tiene gama negativa y puede ser zona de soporte. No sé si Uber esté en zona de soporte hoy por hoy. La zona, miren, está en zona de soporte, la zona de los 70, todo este nivel está aquí. Podría estar interesante, ¿no? O sea, ahí es donde empiezas a evaluar algún movimiento de corto plazo. Brinquitos como este es lo que necesitamos. ¿Sabes? Entonces, nos vamos a revisar el objetivo de los analistas que se basan no solo en valor intrínseco, sino en matemáticas, estadísticas, técnico, incluso niveles de flujo, que es esta parte de aquí, clasificación de los analistas, y ya te está diciendo que para ellos el precio objetivo es de 104. Eso quiere decir que está por abajo un 40, que podría crecer un 48%, o sea que las acciones hoy cotizan un 40, más del 48, no, porque la caída es menor. O sea, hoy que Uber podría crecer un 48% porque ese es su valor objetivo hoy por hoy. ¿Y qué es lo que buscamos también? El consenso comprar, pues también puede ser interesante, solamente te dice uno que vender, los otros que comprar. Tú lo estás confirmando con el PER, tú lo estás viendo, no le estás creyendo a los analistas, también lo estás viendo con el PER. Y después, calificación de tip ranks. Esto es lo que vamos a buscar. Miren, todas las empresas tienen ¿dónde está el dibujo? Tienen una gráfica de estas, donde hoy cotiza aquí, hay una línea verde que es el mejor escenario de aquí a 12 meses, una línea gris que es el escenario neutral, el ni tan bien ni tan mal, y un escenario negativo que es el low de aquí a 12 meses. Entonces, aquí te está diciendo que el escenario negativo, más negativo para Uber es que hoy, que de aquí a 12 meses crezca el 1.81%, que el escenario medio es que crezca el 50% y que el escenario alto es que crezca el 112%. Muchos se basan a la media, ¿no? No nos vamos así como que, caray, no, como a la media puede ser interesante. Pero encontrar una gráfica así, de cierta manera, o sea, a largo plazo, a 12 meses, puede ser bien interesante, porque hay gráficas, por ejemplo, voy a poner la de Tesla, porque es una gráfica bien especulativa, ¿no? Si tú colocas la de Tesla en fundamentales, el upside de Tesla, por ejemplo, Morgan le da un valor de 400, muy similar, el tip ranks, pero miren el gráfico de Tesla. Miren esto, el low es que caiga 90%, el high es que suba un 50% y el medio, un sentimiento medio es que pues se quede en la zona en la que está. Ahora, ¿por qué las caídas son buenas cuando no nos tocan? Porque pues también nos van a tocar, obviamente, pero ¿por qué son buenas cuando no nos tocan? Porque la gráfica te la cambia. ¿Qué hubiera pasado si Uber no hubiera caído? Y hoy vemos a Uber. Hubiera pasado esto. Miren, ¿qué tal si Uber estuviera en el mismo precio en el que cotizaba hace meses? O sea, aquí.
Pues el escenario negativo sería así, el escenario medio sería así y el escenario positivo sería así. Totalmente distinto. Pensando en que Uber no tuvo esta caída, que hoy cotizara aquí. ¿O qué tal si cotizara Uber aquí, que en lugar de haber subido hubiera caído y cotizar aquí? Sus fundamentales siguen siendo los mismos. Entonces el gráfico alto sería aquí, el gráfico medio sería incluso una caída y el gráfico bajo sería aquí. Por eso las caídas pueden ser también interesantes, repito, cuando nos tocan. Y con esto podríamos darnos una base de decir, oye, hoy Uber está en zona de soporte. Gama nos dice que hasta ahí. Y el precio, el valor intrínseco del activo está por arriba del precio actual. Y tú lo confirmas revisando el múltiplo EPS, pues bueno, ya te da muchísima más ventaja de análisis, ¿no? O sea, muchísima más ventaja de fundamental y lo haces con una mayor tranquilidad, ¿no? La operación o la compra del activo o la posición en las opciones, ¿no? Porque lo buscamos, repito, pues es un movimiento de corto plazo. Es una manera de trabajarlo, obviamente, pues no es la única que hay. Después de encontrar, después de varios años enfocarme en la parte del análisis de empresas y todo eso, bueno, más bien de los estados financieros, ¿no? Porque pues me gustaba analizarlas y todo eso, lo hacía también mucho por gusto y porque fue lo que estudié. Ya no lo volví a utilizar, me basé mucho en la parte de análisis fundamental rápido en distintas plataformas y luego simplemente confirmarlo con múltiplo PER, decir, ¿sabes qué? No está alto, está por abajo de la media, ayuda a esto, claro que sí. Y luego gamma, oye, el formador de mercado hasta aquí tiene exposición, perfecto, pues aquí colocamos una posición. Lo que buscamos no es un movimiento de largo plazo a meses, lo que buscamos es simplemente un movimiento de corto plazo para pues salir con la posición rápido, ¿no? A rápido me refiero de acuerdo a la posición, a las posiciones que acostumbro colocar, que no son compras de contratos simples, sino estructuras neutralizando griegas, teta y vega, pues spritz, ¿no? Y a lo mejor en unos días, unas semanas, si va bien el análisis o si respeta la acción, el análisis que nosotros estamos haciendo, pues se da el movimiento, ¿no? Y sales con tu ganancia. Entonces, es eso. Oigan, bueno, ya terminamos la parte ya terminamos la sesión. Solamente quiero ver si hay alguna pista del mercado en las acciones. Miren, Amazon está subiendo en el overnight. Eh, el Microsoft MSFT, a ver cómo Microsoft va subiendo también, punto 30. Si es el overnight ya, sí, sí, ya, 21 horas, sí. A ver cómo va. No, ya, nomás quiero checar Nordisk para ver cómo me hizo enojar esta acción, a ver cómo va. Está subiendo a 38.90. Netflix subió en el postmercado, a ver cómo va en el overnight, a ver, acción va subiendo a 78.69. Órale, está subiendo Netflix. A ver, 78.9, 83 en el overnight, porque esta cerró cerca de los 78. La noticia de Netflix creo que está subiendo porque el Paramount está ofreciendo más o tratando de negociar con la empresa, con Warner Bros. Entonces eso le está ayudando. A ver, Nvidia, NVDA también va para arriba. ¿Qué otras? ¿Qué otras? ¿Qué otras? A ver, este de Max, a ver si nos da el overnight. También el punto 22.
Otras de las que estaban cayendo, Amazon, AMZN, .37, Visa, al sector, el XLF, el sector financiero, está muy tablas. Bank of America y tenía una posición, ¿cómo va? Bank of America va subiendo un poquito. Pues bueno, parece que el mercado en general está subiendo un poco. El IGB, sector software, va subiendo cualquier cosita, ¿no? Pero bueno, al menos va subiendo algo. Oigan, pues bueno, entonces esto es el análisis de acciones, el análisis de financiero, como les comenté en un inicio. Hoy por hoy, miren esto, lo podríamos hacer como ya vieron que acostumbro a hacerlo en ChatGPT. Miren, podríamos preguntárselo. ¿Qué análisis impacta más dentro de los movimientos de los activos financieros, de las acciones y de los índices accionarios? El análisis fundamental, o por qué se mueven las bolsas, porque hay ciclos alcistas y ciclos bajistas en las bolsas. ¿Cuánto de eso impacta el análisis macroeconómico, o sea, liquidez, temas fiscales, tasas? ¿Y cuánto impacta la parte de las entregas de resultados de las acciones? A ver, no había visto las respuestas. Um, a ver. Horacio, ¿qué tal? Predicciones para la entrega de resultados. Híjole, la verdad es que mañana voy a colocar una posición especulativa de entrega de resultados con Nvidia, pero es especulativo, Horacio. La verdad es que nadie sabe qué es lo que vaya a pasar. Nadie lo sabe, ¿no? El, Solamente los que tienen información privilegiada, ¿no? Pero la verdad es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. En relación si nos vamos como media, pues del 80% que han entregado resultados empresariales lo han hecho bien. El tema es la parte, ¿por qué han caído las empresas del sector tecnológico? Pues por la parte del CAPEX. A lo mejor sí entrega buenos resultados y sus previsiones siguen siendo sanas y no sale con algo del CAPEX, pues a lo mejor ahí un movimiento alcista y podría empujar al Nasdaq y así a las empresas, ¿no? Porque hoy por hoy también mucha concentración en ETFs y si hay mucha exposición en ETFs, si tú compras ETFs, estás comprando fracciones de acciones y empujas también a las acciones. Entonces, que sube el Nasdaq ayuda a las otras empresas a seguir salvándose. Pero la verdad es que no lo sé, o sea, no es, cuando colocamos una posición antes de una entrega de resultados, es prácticamente un volado, ¿no? O sea, nadie sabe, nadie conoce esa información más que los que tienen información privilegiada. Y por eso a mí me gusta colocar posiciones con un alto grado de movimiento, donde pueda subir un montón, un 10%, un 12%, o caer un 10%, un 12% y que no pase nada. Esa es la que mañana la vamos a colocar. Víctor, el coffee, ok, a ver, me voy a echar un clavado en la empresa para ver de qué se trata, para conocerla. Bien, entonces, muchas gracias, Víctor, a todo dar. Oigan, miren esto, ¿qué mueve más a los índices? Al SPX, Nasdaq, etcétera, o sea, las bolsas en general. Si hablamos de índices completos, la jerarquía suele ser macro, liquidez, factor dominante. Esto explica la dirección del ciclo bull o bear. Incluye tasas de interés, política monetaria, liquidez global, política fiscal, dólar, condiciones financieras, idea clave. Cuando hay liquidez, múltiplos se expanden, bull market. Cuando se retira liquidez, múltiplos se comprimen, bear market. El ejemplo, bueno, similar al ejemplo que les compartí. Earnings, ok, fundamental, micro, agregado. Esto importa mucho, pero más en la segunda fase del ciclo. El EPS valida bull market. Si el EPS crece, el bull market se sostiene. Si el EPS cae, el mercado se vuelve frágil. Hoy por hoy, los múltiplos eh, múltiplo PE, ¿cómo lo tengo configurado? Aquí está. Múltiplo PE. Hoy por hoy, los múltiplos, por ejemplo, del Nasdaq y del S&P 500 están caros en dos de sus temporalidades de 10 y 20 años.
Y ese es el miedo, ¿no? Que existe. Hoy por hoy cotizan caros, cotizan altos, pero mientras haya otros factores externos, como bien lo dice aquí ChatGPT, como políticas expansivas, pues esto puede seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y ahí es donde podríamos encontrar una inflación de activos. Así como hay inflación por tanto dinero circulando, así como hay inflación por ese factor de productos y servicios, pues también hay una inflación de activos financieros. Entonces, posicionamiento, esto es clave para movimientos de corto plazo, flujos institucionales, gamma exposure, rebalanceo, CTA. Ok, pues bueno, por eso me gusta fijarme en esto. Peso aproximado, visión profesional, no es matemático, pero a nivel institucional se piensa así. Macro liquidez 60-70% del movimiento, earnings agregados 20-30 y flows posiciones 10-20. Entonces, repito, imagínense, por eso hay tantas veces que las acciones entregan buenos resultados, etcétera, pero hay factores que pegan más en el marco temporal mayor, donde hay una salida o una capitalización ya de ganancias por factores que pueden empezar a terminar como tasas, que suban tasas, etcétera. Uno de los factores hoy que de cierta manera se tiene incertidumbre es Donald Trump con, se me olvidó David Warren, se me olvidó el nombre de quien postuló como presidente de la Fed, pero porque él es una persona que tiene un contexto totalmente distinto a bajar tasas de interés por bajar. Él prefiere la parte de la inflación, controlar la inflación, y cuando controlas la inflación puedes hacer que los múltiplos o que las empresas se bajen a los múltiplos que son, porque les quitas esa inyección, esa vitamina o ¿cómo decirlo? Ese plus que te inyectan otros factores macroeconómicos. Entonces, si tú le vas a dar más fuerza hoy por hoy a la parte de la inflación y a tasas responsables, en la parte fiscal también, pues las bolsas van a caer y los múltiplos van a regresar a la media del SP 500, etcétera, porque ya no hay una inyección, ya no le están metiendo liquidez a las bolsas y van a caer. Entonces es uno de los miedos, ¿no? En teoría, en el 2026 sí puede ser un año alcista, pero también hay cierta incertidumbre de que si vienen con políticas restrictivas, las bolsas puedan sufrir y no poco, bastante, ¿no? Bastante, 12, 15%, o sea, correcciones bravas. Y hoy por hoy el gráfico, la verdad es que no está tan bonito, pero hasta que no se marque una ruptura en la parte inferior, pues no se puede cambiar, no se puede hablar de un cambio de tendencia, ¿no? Pero bueno, es la forma pues de trabajar la parte de las opciones, trabajarlas dentro de los fundamentales. La sesión va a quedar grabada. Tengo una llamada a las 8:30 y ya se me pasaron unos minutos. Entonces, mañana nos vemos en la operativa repito, para las personas que acaban de integrarse, a lo mejor no es tan importante que estén porque no se entiende mucho el lenguaje, pero suma, o sea, si se quieren unir, está a todo dar. Se me pasó mandarles también la liga para quienes quieran registrarse para la parte de la operativa del movimiento intradiario que colocamos en la apertura de la bolsa, que ha estado bastante bien y que llevábamos hasta en la mañana el 7.5 y ya con el de hoy pues es el 8 porque yo lo cerré, bueno 8.2 porque yo lo cerré al punto 70 y pues nada, subo la grabación el día de hoy para que la tengan ahí en School y nos vemos el día de mañana para la sesión de análisis técnico a las 7 de la noche, 7 de la tarde, hora del centro de México, para ya pasar a la parte básicamente final, ¿no? Del análisis de acciones o de activos. Ya vimos la parte fundamental y ahora vamos a ver cómo encontrar esos movimientos, esos soportes dentro de la acción del precio para complementar el análisis y la ejecución de la operación. ¿Sale? Así que, pues, gusten saludarlos, cuídense mucho. Quería hacer una sesión de preguntas al final de la sesión, pero tengo una llamada que se me fue la onda, la verdad no vi el reloj, pero mañana temprano, bueno, mañana antes de pasar al tema de análisis técnico, utilizamos unos 10 minutos de la sesión para ver si tienen algunas dudas en relación a este tema, ¿va?
Cuídense mucho, gusto en saludarlos y nos vemos el día de mañana. Bonita noche para todos.